capítulo, lo cual no entiendo. ¿Eso me lo estás diciendo a mí? Sí. Pues se ha grabado y lo voy a meter. Y lo voy a meter. ¿Qué hay, pequeños players? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Voy a aclarar que, antes de nada, que este blog crítica está hecho desde la perspectiva del anime. Es decir, no me he leído el manga, yo solo me vi el anime y en fin, porque es que no sé qué tendrá el manga para que el anime sea tal basura. Como bien dice en el título, voy a hablar sobre Citrus. Es un manga que se publicó en noviembre de 2012 en Comic Yurihime, en una revista de Japón. Y su autor es Saburo Uta. Y años más tarde salió el anime en enero de 2018. Citrus ha sido catalogado como uno de los mejores mangas yuri hasta la fecha. A lo cual yo me pregunto, ¿por qué? El argumento trata sobre de que Aihara Yuzu, una estudiante de 16 años, entra a una escuela femenina muy estricta donde conoce a Mei, la que es la presidenta del consejo estudiantil y futuramente, en el primer capítulo te lo dicen, es su hermanastra, la cual tiene intenciones un poco hetero con ella. Fin. Ya está, es que yo no le encuentro más sentido a la historia, yo no le encuentro algo céntrico, algo sólido a la historia, que no hay nada más. Voy a empezar por el desarrollo de los personajes, aunque concretamente me voy a centrar en las dos protagonistas. Esto va a ser muy rápido. Como en cualquier manga yuri o yaoi, los personajes siempre muestran un comportamiento muy homófobo a la hora de darse cuenta de sus sentimientos por el protagonista o la protagonista que le sigue. Y es el caso de Yuzu. Yuzu es la primera que se da cuenta que siente algo por Mei. Es que es el primer capítulo de verdad, o el segundo capítulo, y ella repudia esos sentimientos que creen que están mal. A lo largo del anime, lo único que se muestra de Yuzu es que se va arrastrando por Mei. Es el personaje que se arrastra. Mei, la querida Mei. Mei es un personaje al que intentaron hacer con un pasado oscuro y o trágico. Que en realidad es una tontería como un castillo. Si habéis visto Citrus, pues sabréis de lo que hablo, y si no, pues nada. Y es lo que se supone que ese pasado trágico es lo que le da esa actitud tan fría, seria que tiene con el resto del mundo. Y principalmente es la actitud con la que rechaza a su hermana, lo cual es que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero bueno. Eso sí, cuando Mei tiene la oportunidad, se victimiza de una manera horripilante para que luego Yuzu se arrastre por ella y, para colmo, después de arrastrarse, le da con una piedra, le da un cantazo en la boca y le dice que no. Mei, besito. En realidad Mei suele ser un personaje muy querido, lo cual yo no entiendo. Es que al parecer todo el mundo entiende cómo se siente, pero es que el motivo es una tontería. O sea, si veis un motivo de peso en su actitud, por favor, tiradme una piedra o 20. Y este es mi resumen de los personajes. Me voy a pasar a la trama porque es que, de verdad, os vais a cagar. Como en todo anime yuri o yaoi, existen una serie de personajes a lo largo de la trama que están ahí pues para tirarle a las protagonistas. En este caso son como 3 o 4 mujeres, ¿vale? Que es que todas literalmente duran menos que un telediario. Tú te pones a hacer repaso de los personajes que salen femeninos y es que te acuerdas de una y porque salen en todos los capítulos y de paso. Ya está. Pero es que están ahí No, el problema es que están ahí, que aparecen, que parece que le va a joder la vida a uno de los personajes. Un capítulo dura. ¡Un capítulo! Lo cual no entiendo. Es que casi toda la trama, historia, como quieras llamar a esta basura, se centra en estas mujeres que aparecen, ¿vale? Aunque salgan muy poco, de verdad. Solo se centra en la táctica de seducción que tienen estas mujeres. Y por tanto, la historia principal, si lo queremos llamar así, entre Yuzu y Mei no avanza en absoluto. Además de que Mei es que no deja que avancen porque la rechaza siempre. Vale, a partir de este punto voy a hablar del capítulo final, que obviamente hay spoiler, así que si no te has visto Citrus o tienes intención de vértelo, leerte el manga, pues corta el vídeo aquí y ya está, y te ves al final.
después de una larga serie de rechazos de parte de Mei hacia Yuzu, que bueno, en más de una ocasión Yuzu también tiene culpa, ¿no? Pero ya me jodería ser como Mei. En el último capítulo, Yuzu coge coraje, ¿vale? Y por enésima vez en el anime, y se le declara a Mei, ya como si fuera la última vez, totalmente en serio, de esto que dice: si me rechaza, aquí me planto, yo no quiero más. Sorpresa, Mei le dice que sí. Pero vamos a ver, hija de mi vida, tú, que te tiras todo el anime rechazándola, que es que tu hermana se arrastra por ti, quiere hacer cosas contigo, se envalentona contigo y te pasa, pero es que la rechazas con una crueldad que no es normal, que la manda a freír espárragos, y es que incluso te empiezas a salir con una tía que conoces de un día por tal de no verle la cara. Es que no te entiendo. Y llega el último capítulo, los últimos minutos, que con un drama que te pregunta que si de verdad quieres salir con ella, porque claro, que encima le haces todo el lío. Pues, en fin, te pregunta que si quieres salir con ella, y si es una afirmativa, que la beses. Te tira un plano de 30 segundos de tu cara, de drama, mirándola sin saber qué hacer, y cuando parece que le vas a decir que sí, con un beso, porque es que te la acerca aquí, le pone un oso de peluche en la cara. ¡Hola! Tía, es que ni en el último capítulo te rebajas a darle un beso. Un beso que te está pidiendo. Pero es que el anime acaba de puta madre, salís juntas y fin. Felices para siempre. En fin, no me quiero enrollar más porque es que el anime tampoco da para tanto, ¿sabes? Yo aquí he cogido los puntos más interesantes, es decir, ya me habéis oído. Y nada, mi nota a este anime es un 2 de 10. En principio porque me gustan mucho los gráficos, son muy bonitos, el estilo de dibujo, y tiene mucho color rosa. Y a mí me gusta. Fin. En fin, este es mi primer blog, vídeo crítica. Es que lo quería hacer como una reseña y tal, pero es que después de ver el anime no me daba para algo bueno. Yo lo vi y dije, ¿qué tiene de bueno Citrus para ser uno de los mangas más famosos? Nada. Y en fin, que supongo que con el tiempo y con animes de temporada, que es de invierno y lo estoy subiendo en primavera, pues nada, que cuando terminen los animes de primavera y así alguno que sí me llame la atención y me guste, pues hago un vídeo reseña y tal, y espero que os guste este. Si concordáis con mi palabra o no, pues me lo ponéis en los comentarios, me decís qué es lo que os ha gustado de Citrus, porque a ver si me sacáis algo bueno, porque es que yo no lo veo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle like, suscribiros, compartidlo y no le deis a dislike, porque los dislikes son muy malos y muy feos. En la cajita de descripción tenéis todas nuestras redes sociales. ¡Hasta la vista!